Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor Altísimo, Dueño y Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de la vida y por permitirnos, Señor, dirigirnos a tu presencia para clamarte que tengas la bondad de guiarnos en el estudio de tu palabra, que nos dé sabiduría, Señor, para al abrir las Escrituras poder discernir y entender el tema que vamos a ver en este momento. Por favor, bendícenos, Señor, en el estudio. Bendice a todas las personas con las que vamos a compartir este mensaje, Señor, que sea hecho para la honra y la gloria de tu santísimo nombre. Te pedimos humildemente tus favores y bendiciones, oh Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos entonces al estudio que vamos a tener en esta mañana, en este día, con respecto a la segunda parte del capítulo 18 de Apocalipsis. Habíamos estado analizando el tema del ángel que viene con todo su poder y alumbra la tierra con su gloria, con un mensaje poderoso para llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y este mensaje tiene por objeto separar al pueblo de Dios de las distintas organizaciones religiosas que se encuentran en la tierra, que han sido contaminadas con diferentes doctrinas, filosofías y fábulas, conceptos contrarios a la palabra de Dios. Y lo que vamos en esta mañana a desarrollar es la segunda parte del capítulo 18 de Apocalipsis. El versículo 6 dice: Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Miren, la palabra de Dios está diciendo aquí, en esta cita, sin ninguna duda, Dios entra en juicio con Babilonia y le va a dar el pago de sus obras. Vamos a ver por qué es que el Señor va a hacer esto. Porque cuando Babilonia reciba otra vez el poder en sus manos, va a hacer que el mundo entero observe mandatos y preceptos de este poder y no los de Dios. Entonces en el Salmo 119, 126 de la palabra de Dios ya nos advierte el rey David con anticipación esta profecía que se iba a cumplir en este tiempo. Salmo 119, 126 nos dice: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tremendo. En este tiempo, los poderes coligados de las organizaciones religiosas, la mujer ramera de Apocalipsis 17, que dice que cabalga sobre la bestia escarlata, símbolo de los poderes de la tierra y de los pueblos que la sustentan, anulará la ley de Dios. Esta organización de varios poderes, ¿no?, de organizaciones religiosas con el poder civil, anularán la ley de Dios. Por eso es que la profecía dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y el Salmo 137, verso 8, hablando de Babilonia y de lo que le iba a pasar, de la profecía del capítulo 18, verso 6, dice que hay que pagarle a ella como ella os ha dado. Dice el Salmo 137, 8: Hija de Babilonia, destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Este es un texto de profecía reconociendo lo que iba a pasar a Babilonia en el pasado
en la historia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. Y Dios mandó un libertador. En este caso fue el general Ciro, ¿no? Un general persa. Los medos y los persas entraron en Babilonia, conquistaron esa nación, murió esa noche el rey Belsasar, rey de Babilonia, y el rey Darío empezó a gobernar, ¿no? Al segundo año de su reinado él fallece y empieza a gobernar el general Ciro, y es cuando se constata o se cumple la profecía de la liberación de los hebreos del cautiverio babilónico. Pero esta profecía también tiene que ver con nuestro tiempo. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Esta profecía vamos a compararla también con Jeremías capítulo 51, verso 6. Jeremías 51, verso 6. ¿Qué nos dice la profecía? Huid de en medio de Babilonia, librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque tiempo es de venganza de Jehová para darle su pago. ¿Quién le va a dar el pago a Babilonia? Jehová. ¿Cuándo lo va a hacer? Dice la Escritura, en el tiempo de las plagas, en la séptima plaga será dada la sentencia contra Babilonia. Así que, queridos, lo que estamos analizando es muy, muy, muy importante en realidad, ¿no? Hemos visto estas citas del capítulo 18, verso 6, de pagarle a ella el doble según sus obras, y en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle también a ella el doble. Cuando la tierra esté siendo consumida por las plagas, no son universales, pero son las más grandes azotes que caerán sobre la tierra, la ira de Dios y mezcla de misericordia. El capítulo 18 del 5 al 10, que habla todo un resumen de lo que del llamado que Dios hace a su pueblo para salir de Babilonia, finalmente se pagará a este poder, porque sus pecados, ¿cuál es la razón? Dice, sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios ha acordado de sus maldades. En el cáliz en que ella os ha dado a beber, dadle a beber el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dale de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte. Él es el que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora ha venido su juicio! Bueno, los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites se pondrán lejos para verla como está siendo destruida y quemada por temor a su tormento, llorando y lamentando y diciendo los mercaderes de la tierra, ¡ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino y de escarlata y de grana y estaba adornada de oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas! Hemos leído de nuevo el capítulo 18, ¿no es cierto? Los versos del 5 al 10, hemos leído otra vez el verso 3 y los versos del 15 al 17. Esto es lo que va a pasar con Babilonia. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Babilonia? Promoviendo doctrinas ponzoñosas, el vino del error, el vino de la fornicación de Babilonia. Por eso dice el texto, verso 2 de Apocalipsis 18, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
¿Qué es el vino? Son doctrinas ponzoñosas y falsas. ¿Cuáles son estas? Algunas de ellas. Por ejemplo, la inmortalidad natural del alma. Esta doctrina enseña que el alma es inmortal. Una doctrina falsa que algo que sale del cuerpo se llama alma y eso no muere. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre es alma y que el alma no es inmortal, que el alma que pecare, dice Jeremías, esa morirá. Así que no hay inmortalidad del alma. El tormento eterno de los pecadores, esa es otra doctrina inventada por Babilonia. No hay un tormento eterno de los pecadores. Porque si es que así fuese, entonces sería otro tipo de vida eterna. Y Dios sería un tirano, porque Él no se complace eternamente en ver el sufrimiento de alguien, aunque sean los pecadores. Él por amor, va a consumir al pecado y a los pecadores. Así que esta doctrina del tormento eterno es un invento también de Babilonia y fue desarrollada y creada durante la Edad Media para producir terror, espanto, angustia en los corazones y en las mentes de las personas aquí en aquel tiempo, para tener dominadas sus conciencias. Otra doctrina es la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Es decir, se niega que Cristo es Dios, que Cristo existió antes de todas las cosas, como dice Juan capítulo 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces en el principio era el Verbo. Este verbo era, o el verbo ser, en este caso que dice en el principio era el Verbo, en el griego es la palabra eimi, que significa el que siempre ha existido, el que tiene existencia propia. El libro de Miqueas en el capítulo 2, vamos a ver Miqueas el capítulo 5, vamos a ver qué es lo que dice, hablando un poquito solamente de la preexistencia. Hay muchos textos para encontrar sobre la preexistencia de Cristo, ¿no? Pero vamos a hablar solamente de este texto, capítulo Miqueas 5:2, hablando de la profecía donde iba a nacer Jesús. El profeta Miqueas dice lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí la palabra es Adonai en hebreo, y la palabra en griego es kurios, significa el Todopoderoso. Dice, y sus salidas, aquí está el secreto de esto, ¿no? Dice, y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. O sea que el que iba a venir a nacer en Belén, el Salvador, dice que sus días, su existencia es desde la eternidad. Entonces, se niega la doctrina de la preexistencia de Jesús, otra doctrina ponzoñosa. El defender y exaltar el primer día de la semana por encima del santo sábado, día del Señor, es otra doctrina ponzoñosa, que también la introdujo Babilonia. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, es decir, que las iglesias que forman el cristianismo, de alguna o de otra manera, están enseñando las doctrinas de su madre. Ahí dice Apocalipsis 17, que es la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. En principio estas iglesias fueron puras, fueron fieles a Dios, pero poco a poco se fueron corrompiendo y permitiendo que ingresara en sus sistemas de doctrina, sus sistemas de fe, sus sistemas de creencias, cosas contrarias a la palabra de Dios, doctrinas espurias, vino venenoso, como dice, o abominable, como dice la Escritura, y se prostituyeron. Entonces Dios, en su infinita bondad y misericordia, levanta un pueblo en el último tiempo, a partir del año de 1844, y le da un mensaje para proclamar al mundo, para sacar a su pueblo que está en Babilonia.
Ese mensaje se empezó a proclamar allá en 1844, el capítulo 14 de Apocalipsis, de los versos 6 al 12, conocido como el mensaje de los 3 ángeles. Se ha venido proclamando todo este tiempo. Y la caída de Babilonia, que dice el capítulo 14, verso 8, no ha sido completa todavía. Ahora se empieza a dar el capítulo 18, el mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis, y ahora se proclama que ha caído Babilonia. Es una segunda vez, se proclama con poder, pero ahora no solamente se proclama que ha caído, sino que se denuncia todos los pecados que se han ingresado y las corrupciones que han ingresado en Babilonia desde ese tiempo hasta acá y en todas las demás sistemas religiosos. Y entonces es necesario, Dios dice, que llamar a su pueblo para que salga de Babilonia. Y lógicamente hay que hacerlo, hay que llamar a salir de Babilonia, hay que llamar a su pueblo para que salga de Babilonia. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo desde el 16 en adelante dice: ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, la casa de Dios. Como os dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, miren, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que tanto Pablo como Jeremías, como Juan en Apocalipsis, como Daniel, ¿no?, como Miqueas, están hablando de las profecías, de algunas de las profecías, pero en este caso Pablo y Juan en el Apocalipsis y Pablo en Corintios está hablando de salir de Babilonia, porque estos errores y otros similares son presentados al mundo en todas las iglesias. Y así se cumple este pasaje que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Furor significa furia, significa ira. Es decir, que este vino abominable, cuando ingresa al corazón y a la mente de las personas, es un vino abominable, son errores y falsedades. Y cuando se enfrenta con la verdad, descubre lo que hay en ese corazón, descubre el sistema espurio esas doctrinas espurias de estos sistemas religiosos, y lógicamente causa furor, causa ira, y se defiende con el corazón intensamente la falsedad. Este furor es producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio, un falso día de reposo, e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Por lo tanto, los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios, la gran ciudad, son justos, porque ha llegado la medida de su iniquidad. Todo tiene un tiempo, Dios tiene paciencia para todo hasta que llegue a la medida de la iniquidad. Así pasó en el Antiguo Testamento, eso sucedió en la vida, en el pasado, con los reinos de la tierra. Dios le dio la posibilidad a todo reino de surgir, de levantarse, de tener la oportunidad de hacer algo para la gloria de Dios. Entonces, de acuerdo a Daniel, dice: Dios quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, por lo tanto los reinos tuvieron la posibilidad de ejercer, ¿no es cierto?, servicio hacia los demás. ¿Pero qué fue? Muchos no hicieron caso de las cosas de Dios. Por lo tanto ha llegado su hora con respecto a Babilonia. Está madura para la destrucción. Y los que estén en Babilonia, tanto en la madre como en las hijas, deben salir. Es por eso que estamos haciendo este llamado. Vamos a ver las razones por las cuales Dios va a depositar toda su ira, a derramar toda su ira sobre este poder. ¿Cuáles son las cosas que ha llenado la medida de su iniquidad? ¿Cuáles son las cosas que han llegado hasta el cielo y Dios ha acordado sus maldades? Daniel 7:25
Nos dice la cita de este poder: hablará palabras contra el Altísimo. Eso significa blasfemias. Blasfemias, como dice también en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? A partir del verso 5, el capítulo 13 de Apocalipsis, comparando con Daniel 7:25, dice así: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, ¿no? ¿Y qué son blasfemias? Atribuirse cualidades divinas siendo humano. Vamos a poner un ejemplo. En el libro de San Marcos capítulo 2 y versículo 7, San Marcos capítulo 2 y versículo 7, vamos a ver un poquito lo que es una blasfemia. Dice la Escritura aquí en el Evangelio de San Marcos: Jesús está haciendo una obra, la sanidad de un hombre, ¿no? Verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, un paralítico que es sanado, ¿no? Es llevado ante Jesús, y Jesús lo ve, porque lo bajan por el techo para que Jesús lo sane. Y al ver Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, está demostrando que la razón de su enfermedad era porque había transgredido la ley de Dios. Entonces dice: estaba allí sentados algunos de los escribas, verso 6, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla estas cosas? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, entonces, de acuerdo a este concepto, dice que hablar palabras contra el Altísimo. Una de las maneras es esta. Dice, una forma de blasfemar es atribuirse una cualidad divina siendo humano, es decir, perdonar pecados, por ejemplo, solo le atribuye a Dios, y este poder dice que tiene la capacidad de perdonar pecados, él o sus sacerdotes. Por lo tanto, eso es una blasfemia. Atribuirse otra cualidad divina, por ejemplo, es: Dios es infalible, y este poder dice, el representante de este poder dice que es infalible. Ellos hablan que el magisterio de la iglesia es infalible, que no comete fallos, que no comete errores. Solo Dios no se equivoca. Pero ellos se atribuyen esta cualidad divina. Otra que se atribuyen, y lo dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a verle, que es muy interesante en realidad. Dice la cita así, en el versículo 4, hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, del misterio de iniquidad. Dice así: este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, otra blasfemia es hacerse pasar por Dios. Tremendo. Muy bien. Entonces dice la profecía de Daniel 7:25: hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren una manera de blasfemar adicionalmente, ¿no? Si es que se hace pasar por Dios, él dice que es Dios. Dice que perdona pecados, dice que es infalible. Su magisterio de su iglesia dice que es infalible, que no comete errores, que se consideran ellos superiores a la santa palabra de Dios, incluso para cambiar las leyes de Dios y los estatutos. Otra segunda blasfemia es contra el Señor Jesucristo, porque se llama a Él el sustituto del Hijo de Dios. Ese es, ¿quién quedó como sustituto del Hijo de Dios? Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Él enviaría, dice, al Consolador, a los Paracletos, al Consolador, a estar al lado de los hombres para ayudarlos. Pero como él dice que es Vicarius Filii Dei, la cabeza de este sistema, así se atribuye ese título, significa que es sustituto del Hijo de Dios, o sea que le quitó el trabajo al Espíritu Santo. Y segundo, también dice que es el mediador o el abogado entre Dios y los hombres. Entonces, prácticamente también le quitó el trabajo al Señor Jesucristo.
O sea que se atribuye, ¿no es cierto?, las cosas divinas para hacer para él siendo humano. Ustedes ya pueden saber de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Dice que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y es verdad, este poder en la Edad Media cambió los tiempos y la ley. En su doctrina, por lo menos, dice que el sábado no es el día del Señor, sino que es el domingo. Y se ha venido enseñando durante todo ese tiempo, desde la Edad Media para acá, que el domingo es el día del Señor, cuando no existe en la Biblia ninguna prueba para eso. Serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y un medio tiempo. Uno, terrible, ¿no es cierto? Aquí, la razón por la cual Dios va a pagar a Babilonia lo que merece. Ha blasfemado contra Dios, ha intentado cambiar los mandamientos de Dios, ha perseguido al pueblo de Dios y los ha matado durante 1260 años, comprobado en la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. En el versículo 15 ahora esa segunda parte que este poder babilónico va a hacer, ¿no? Hablando, dice así, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la imagen de la bestia. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La primera que sube del mar, que tiene cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león. Es una bestia compuesta, un sincretismo, una bestia compuesta de las filosofías, doctrinas medopersas, griegas, babilónicas, ¿no? Todo esto está dentro de este sistema religioso, de esta iglesia. Dice, y se levanta una imagen que se le parece. Si es una imagen, es algo que se le parece a la bestia del capítulo 13, del versos 1 al 10. Hay una segunda bestia que es del capítulo 13, del 11 al 18, que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y en este proceso del capítulo 13, del 11 al 18, se levanta una imagen de la bestia. Si esa imagen es parecida a lo que hacía la bestia en la Edad Media, o sea, el papado es muy parecido. ¿Qué hizo el papado? Buscó la ayuda del poder civil. Entonces esta imagen de la bestia lo forman las iglesias protestantes que no quieren aceptar la doctrina del Evangelio, que no quieren aceptar que los mandamientos de Dios están en vigencia, que no quieren aceptar que el sábado es el día del Señor, que están decididos a seguir guardando el domingo aún conociendo la verdad, exaltando a su madre, exaltando a su Señor. Entonces, esta imagen buscará el poder del Estado, se unirán estas iglesias protestantes, buscarán el poder civil, y entonces, dice, hará matar a todo el que no adore a la imagen de la bestia, ni tampoco a la bestia. ¿Cómo es la manera de adorar? Nosotros reconocemos al Dios creador de los cielos y la tierra, guardando su santo sábado, y evidentemente es el sello de todos los mandamientos de la ley de Dios. O sea, el guardar el sábado implica también guardar los otros 9 mandamientos. Están en la misma cadena de obediencia. De tal manera que acá este poder, en cambio, dice, implica guardar un día contrario, es el domingo, es darle adoración al Señor que puso ese día. Y el que no obedece ese día, cuando esta sea una ley nacional en los Estados Unidos y luego mundial, entonces dará una orden para matar a todo el que no la adore. Es decir, guardar ese domingo es símbolo de adoración, señal de adoración. El capítulo 13 y el verso 16 decía, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca en la mano derecha o en la frente. La frente es símbolo de inteligencia, la mano es símbolo de trabajo. Y que ninguno, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí hay 3 cosas. Se va a quitar los derechos elementales de la vida para los seres humanos. Comprar y vender, subsistir. A menos que tenga la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el nombre de la bestia? Y dice Apocalipsis 17, es Babilonia, la madre, la grande, la madre de las rameras, de las dominaciones de la tierra. ¿Cuál es su número? 666. ¿Cuál es su marca? En la observancia del domingo. ¿Cuál es el sello de Dios? El día sábado. Por lo tanto, si el sello de Dios del día sábado, de acuerdo a
a Éxodo capítulo 31, vamos a leerle, Éxodo 31, ¿no? Los voy a leer para que ustedes vean qué es lo que Dios dijo con respecto a este día, y no exclusivamente es para los judíos, porque el día sábado no se dio exclusivamente para el pueblo judío. El día sábado se dio antes de que el pueblo judío existiera, se dio en el Edén cuando Dios creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahí lo separó el Señor para el hombre, no solamente para el pueblo judío. Así que no es exclusivo el mandamiento del pueblo judío. Capítulo 31 de Éxodo, verso 17, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que es una señal, dice aquí. Veamos lo que nos dice el profeta Ezequiel con respecto a esta señal. Capítulo 20 de Ezequiel nos dice así, en el verso 12: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Les di mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. O sea que en el día sábado uno recibe la bendición de santificación. Luego en el verso 20 dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La palabra reposo aquí es la palabra Shabbat o sábado. Esto es verdad, así lo dice la Biblia. El Señor lo puso como señal. Por lo tanto, si el sábado es la señal del Señor o el sello de Dios, la marca de la bestia, ¿cuál debe ser? El día contrario, el domingo, es la marca de la bestia, cuando se ponga como ley. El número es el 666. Ya vamos a ver que tampoco es exclusivamente al papado, tampoco se puede atribuir exclusivamente, sino que tiene una explicación también interesante. Se atribuye al papado, evidentemente, ¿no? Vicarius Filii Dei, de ahí sale el número 666, pero no exclusivamente para ellos. Vamos a ver. Apocalipsis 6:9 dice así: cuando abrió el quinto sello, estamos viendo en la historia de los pecados por los cuales Babilonia va a ser condenada. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, cuando se abre el quinto sello, estamos hablando de la historia del papado que se levanta en la historia. Dice: y haría matar a los hijos de Dios. Por eso dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Decían la verdad, y la verdad es tormentosa para el que quiere creer en la mentira, porque desnuda su pecado, su estilo de vida. Verso 10: estas en forma figurada claman a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta matanza que clama esa sangre, como la de Abel cuando clamaba por haber sido muerto por su hermano Caín, clamaba delante de Dios. Asimismo, simbólicamente, estas almas claman: la vida está en la sangre, y en el santuario terrenal la sangre del cordero también se depositaba al pie del altar, era el símbolo de la vida. Estas matanzas, estos muertos que están aquí descritos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versos 9 y 10, representa la matanza que durante la Edad Media, en el periodo de 1260 años, hizo el papado a los hijos de Dios. Verso 11 del capítulo 6 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Las vestiduras blancas del símbolo de la justicia de Cristo. Debían descansar un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que aquí está diciendo que habría un segundo periodo en que este poder iba a recibir en sus manos toda la autoridad y haría matar a los hijos de Dios, porque debía completarse el número de sus consiervos. Esta es la matanza que se hará durante el fuerte pregón. Las persecuciones se harán al pueblo de Dios por causa de la ley dominical, por causa de que el pueblo de Dios es obediente a los mandatos de Dios. Se exigirá obedecer a las leyes de las naciones antes que a Dios. Y el pueblo de Dios dice: demuéstremese con la palabra de Dios. Demuéstreseme, ¿no?, con la palabra de Dios. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor Jesucristo hoy está en el santuario celestial ministrando por su pueblo, intercediendo por su pueblo,
hasta que esto termine. Así que esta gran matanza se realizará. El momento que se decrete la ley dominical, evidentemente se ha venido haciendo aisladamente matanzas en diferentes lugares de la tierra a los hijos de Dios, por decir la verdad. Pero esto es una profecía que debe cumplirse cuando se decrete la ley dominical. Entonces el enemigo se llenará de tanta furia y sus huestes se levantarán contra el pueblo de Dios para producir dolor y angustia en el pueblo de Dios y matanza, hasta cuando Jesús salga del santuario celestial. Terminará el tiempo de gracia. Capítulo 17 de Apocalipsis, verso 6, dando el complemento de esto que estamos hablando, dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Esta ebriedad, esta borrachera, que todavía no ha terminado, es el segundo periodo que recibirá este poder. En sus manos la atribución de hacer lo que quisiera, porque dice que se le entregará el poder en sus manos. Este sistema religioso recibirá en sus manos el poder político. Es lo que dice Apocalipsis 17, 1 y 3, que la mujer, que es la iglesia, cabalga sobre la bestia escarlata, y la bestia es símbolo de los pueblos y de los poderes de la tierra, el poder civil de la tierra. O sea que quien gobierna es la mujer. Por eso dice aquí: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí tienen ustedes los pecados de Babilonia, por los cuales Dios le va a juzgar y le va a sentenciar, por los cuales ella va a recibir el castigo de lo que ha hecho, el justo juicio que caerá sobre ella. Porque dice el versículo 7 ahora, hemos visto el versículo 6 del capítulo 18, ¿no es cierto? Dadle. Ahora, ¿qué es lo que se va a recibir? Todos los castigos por causa de esos pecados que ella ha hecho. Y está descrita la sentencia de esta mujer en el capítulo 16 de Apocalipsis, los versos 17 en adelante, ¿no? El capítulo 16 de Apocalipsis habla de las plagas. Y entonces, a partir del verso 17, habla de la séptima trompeta y del castigo que recibirá Babilonia. Capítulo 18 de Apocalipsis, verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, dadle también de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Eso también lo dijo antiguamente la Babilonia mística, la Babilonia el gran imperio de Babilonia, ¿no es cierto?, que estaba sentada como reina y no vería llanto. Ahora, queridos, ella dice en su corazón que no es viuda. Pero el problema es que no solamente que no es viuda, es ramera, es adúltera. El amor que tenía con Dios lo traicionó y compartió con otros señores, con sus amantes espirituales, con los reyes de la tierra, con los mercaderes. Con ellos tuvo su vida íntima y licenciosa. Por lo tanto, el Señor hace mucho tiempo que la abandonó, hace mucho tiempo que la dejó, y ha empezado a vivir con otro Señor, al cual le ha dado sus amores, al cual le ha dado sus deleites. Por lo tanto, ella dice: no veré llanto. ¿Y qué dice la Escritura? El capítulo 17, verso 3. Me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ahí dice que está sentada como reina sobre la bestia escarlata. Va a gobernar el mundo, pero no tiene a Dios, al Dios eterno, como su Señor, como su protección, como su amparo y fortaleza. No, porque el Señor hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás, que ya la dejó. Así que ¿quién le estará protegiendo y cuidando? ¿Cierto? Es lo que vamos a analizar nosotros, continuando con el tema. Apocalipsis 18:8. Dice la Escritura: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Por causa de todas estas maldades que han venido haciendo a través de la historia, las plagas son muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Es decir, a causa de su arrogante jactancia, a causa de su orgullosa exaltación, a causa de su propia arrogancia, de su orgullo, ¿no es cierto?, a causa de su lascivia, de su lujuria,
a causa de su maldad, de sus crímenes, de su codicia inescrupulosa de poder y supremacía, de hacerse el más rico de la tierra, de haberse enriquecido a costa de la sangre, a costa de la vida de los pobres de la tierra, y a causa de su atrevida oposición a la voluntad revelada de Dios, es decir, de su atrevida oposición a la expresa voluntad de Dios que está registrada o dicha a través de su palabra y a través de sus santos mandamientos. Todo esto es un cúmulo de corrupciones que Babilonia ha ingresado, ha permitido que ingresen en su seno, en su sistema, tanto en la madre como en las hijas. Los ángeles caídos, que son las huestes del diablo, y los hombres que se han endemoniado, que han rechazado finalmente la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, se unirán. Y en ese instante del fuerte pregón que estamos analizando, la sentencia se dará evidentemente cuando se den las plagas. En esta era aparecerá el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. Tiene que venir a fortalecer su mensaje, ¿no es cierto? Y será irresistible para muchos, porque pensarán que Cristo ha venido. Pero Él dirá que el domingo es su día, y los que persisten en guardar el sábado le desobedecen, y la gente, claro, el mundo que no conoce la verdad, le creerá a este falso Cristo. Entonces la ley de Dios será totalmente invalidada en las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque es Cristo aparentemente que está diciendo que el día domingo es su día, por lo tanto queda de lado la ley de Dios. Al dejar de lado el santo mandamiento del sábado, se deja de lado toda la ley de Dios. La rebelión contra la santa ley de Dios estará plenamente madura, así que Dios tiene que intervenir. El verdadero director de toda esta orquesta de infamias, de crueldades, de muertes, de asesinatos, de violaciones de los preceptos divinos, es el mismo Satanás, revestido con un manto de ángel de luz, simulando su segunda venida, la segunda venida de Cristo. Los hombres serán engañados y le exaltarán a este falso Cristo como Dios y lo deificarán. Este es el Dios eterno, les dirán. Pero no es verdad, Él es el anticristo. La omnipotencia entonces tiene que intervenir, tiene que imponerse y pronunciará la sentencia contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Por lo cual en un día vendrán las plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor, el fuerte Dios, es el que la juzgará. Apocalipsis 18, verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Los gobernantes. Es la bestia del capítulo 17 que está siendo cabalgada por la mujer. La mujer es la iglesia, la bestia representa a los reyes de la tierra, los poderes de la tierra, los pueblos, sustentando a esta bestia. En el capítulo 17 habla de 10 cuernos también, que junto con la bestia, dice, le darán su poder y su autoridad a la bestia. Habla de la universalidad de los pueblos, de los poderes de la tierra, dándole en las manos a la bestia todo su poder. Y llorarán y se lamentarán sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Cuando nosotros decimos la palabra bestia, no estamos dando un concepto peyorativo o insultando a alguien, no. La palabra bestia en la profecía significa un poder. Daniel lo dice. Y voy a leer solamente para que no quede la duda y que quede esclarecido. El libro de Daniel, el capítulo 7, ¿no? Capítulo 7 es interesante, hablando de la cuarta bestia del capítulo 7, dice así, verso 7 dice aquí, la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las otras bestias que había visto yo y que tenía 10 cuernos. ¿Y qué representa esto de las bestias? ¿No? Dice el profeta
recibe la explicación. Versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que me asistían, uno de los ángeles, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo entender la interpretación de las cosas. Hablando del versículo 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. ¿Qué han sido las bestias? Reinos, poderes. Entonces, cuando hablamos acá de la bestia que trae a la mujer, eso es el poder, pues, pero en este caso es el poder de los pueblos, el poder civil. Y los grandes de la tierra, los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Será quemada con fuego. Lo dice el capítulo 17, y ya lo vamos a ver. El capítulo 16-19 dice así, hablando de las plagas: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ah, qué interesante. O sea que hay una triple alianza. ¿Se acuerdan que a ustedes les dije que el 666 no solamente es exclusivo del Vicarius Filii? Vicarius Filii evidentemente nos suma la cifra 666. Vicarius significa sustituto. Fili del Hijo y Dei Dios. Sumando las cifras de los valores de las letras en romano de cada una de estas frases, nos da 666, sumando. Pero dice la Escritura que es un número de hombre, y podemos decir nosotros francamente que el día en el que el hombre fue creado en el 6º día, y la creación fue terminada en el 7º día. Por lo tanto, hay 3 poderes, dice aquí, fue dividido en 3 partes. ¿Y cuáles son estos 3 poderes? Lo dice el capítulo 16 de Apocalipsis, para que ustedes vean. Y el verso 13: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí hay 3 espíritus inmundos, una triple alianza. Aquí dice que la Gran Babilonia fue dividida en 3 partes. Del dragón sale el espiritismo, de la bestia sale el papado, y del falso profeta sale el protestantismo apóstata, y estos 3 se van a poner de acuerdo. ¿En qué se pondrán de acuerdo? En 2 puntos comunes de doctrina. Una es la observancia del domingo como día del Señor, les unirá. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, están de acuerdo. ¿Y qué más dice? Y la doctrina de la inmortalidad del alma, que el alma es inmortal. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, están de acuerdo en eso. Así que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Lo que está diciendo aquí el capítulo 16-19 está identificando qué forma Babilonia. Por lo tanto, a cada una de ellas hay que darle un valor que dice la Escritura en el capítulo 13, verso 18 de Apocalipsis. Para los adventistas del 7º día que están viendo este mensaje, en el libro Una palabra para el pequeño rebaño del Espíritu y Profecía, en la página 21, cuando la hermana Joel escribe una carta al hermano Curtis, le dice ahí, hablando de ese número, dice, en la carta le dice que ella vio que el número 666 de la imagen de la bestia está casi completamente formado. Les repito la cita: una palabra para el pequeño rebaño, página 21, está en inglés la cita evidentemente, pero ustedes la pueden conseguir en la biblioteca electrónica en inglés y pueden comparar la cita, pueden buscarla a través del internet también. Entonces dice que el número 666 corresponde a la imagen de la bestia, así que no ha sido solamente el número 666 que corresponde tan solamente al número Vicarius Filii, al nombre Vicarius Filii que representa el título del Papa, sino que se aplica a una triple alianza. Muy bien. Entonces, esta ciudad fue dividida en 3 partes. Y cayeron las ciudades y las naciones. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que la ira de Dios se mezcla sin misericordia. La sentencia final está en el capítulo 16. En el capítulo 17 menciona cómo será destruida y quiénes se van a levantar contra ella.
El capítulo de Isaías, capítulo 13 de Isaías, verso 19, hablando de esto también dice así: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron quemadas con fuego, ¿verdad? Cayó de fuego del cielo y los consumió. Entonces aquí Isaías está diciendo que Babilonia, ornamento de los reinos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. O sea que es una profecía. ¿Qué le pasará a Babilonia? Será quemada con fuego. Eso es lo que está diciendo Isaías también. Capítulo 17 de Apocalipsis, verso 16, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia. Capítulo 17 de Apocalipsis, verso 16, la bestia tiene 10 cuernos en su cabeza. Estos representan los poderes políticos. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, cuando están llorando los reyes de la tierra sobre Babilonia por causa de su fuego, todavía no se han dado cuenta lo que ha pasado con ellos. Hay un momento en que se dan cuenta y descubren que han sido engañados. Y cuando han sido engañados se dan cuenta que están perdidos. Entonces averiguan si es verdad lo que estos locos que estaban proclamando la verdad de los mandamientos de Dios, de la fe de Jesús, del santuario en el cielo, de Jesús ministrando en el santuario, del juicio investigador, de toda la verdad del santuario. Y se descubrirá que lo que nosotros hemos dicho es verdad y lo que ellos les enseñaron es mentira. Entonces se levantarán los 10 cuernos, símbolo de los poderes políticos, los que le habían levantado a Babilonia a lo más alto. Ellos se encargarán de destronarla, de desvestirla, de desnudarla, de desolarla, de devorar sus carnes y de quemarla con fuego. ¿Qué tal? Es decir, que los mismos que la sustentaron son los mismos que la destruyen. Esa es la voluntad de Dios. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Terrible, ¿no es cierto? Entonces se darán cuenta qué pasó. Todo lo perdieron. Habían alegrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían sido engañados por el enemigo. Habían llegado a ser ricos y poderosos, quebrantando los derechos de las personas. Habían dejado de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de obrar con justicia y de amar misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes, y eso recibieron. Pero al final ellos mismos son los que les destruirán y les consumirán. Ahora están despojados de todo cuanto tenían. Ellos ven que todas sus riquezas en segundos se destruyen, se desaparecen y lloran, y saben que ellos también van a ser destruidos junto con sus ídolos. Tremendo, así será. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice la Escritura con respecto a la palabra de Dios. El versículo 10. Vamos a ver el versículo 10 de Apocalipsis 18. ¿Cierto? Lo que dice la Escritura, que es una maravilla. Versículo 10. ¿Qué dice la Escritura? Parándose lejos, dice ellos. Parándose lejos, ¿no? Versículo 10. 18. Parándose lejos, diciendo, por temor a su tormento, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra, versículo 11, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Qué tremendo. 2 textos aquí. Sin duda, porque comprenden que hace poco habían estado colaborando con Babilonia, dice Apocalipsis 18:3, ¿cierto? Estaban implicados en sus pecados. Dios le había dicho, salgan de ahí, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, pero ahora están involucrados con ellos. Por lo tanto, están destinadas también a compartir sus plagas y su destrucción. Se dan cuenta demasiado tarde que su suerte ha sido sellada, inexorablemente unida a la de ellos para la destrucción. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, de sus mansiones, de sus riquezas,
del oro, de la plata, de todo lo que tenían. Pero ven además en eso que también van a ser consumidos. Apocalipsis 18:23 dice, hablando de este llanto y lo que pasará: luz de lámpara no alumbrará más en ti, voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes, los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, los poderes de la tierra, los poderosos de la tierra, los gobernantes, los reyes y los mercaderes, los grandes, los magnates, los potentados de la tierra, que hicieron su riqueza en contubernio con este poder, deleitándose de sus maravillas y de sus doctrinas, verán lo que significa la ira de Dios. Ellos se enorgullecían, los hijos, de su superioridad con respecto a los más favorecidos, a los menos favorecidos, de la tierra. Se enorgullecían de lo que tenían. Pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían logrado sus riquezas violentando los principios eternos. Apocalipsis 18, versos 12 al 16. ¿Qué es los negocios que hacían estos comerciantes poderosos de la tierra con Babilonia? Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda. Estamos leyendo el versículo 12. De escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, líbano, vino, aceite, flor, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Imagínense que entre los negocios que ellos hacían dice almas de hombres. Esto podemos entender la parte espiritual y física. Hay esclavitud todavía hoy. El mundo es esclavo de los poderosos de la tierra. Los sistemas económicos han esclavizado a los hombres en la tierra. Inventos que ellos han hecho para esclavizar a las personas, para enriquecerse más y más. Préstamos internacionales bancarios, préstamos de países, de pequeños grupos de poder, pero que son ricos, han endeudado a las naciones para esclavizarlas. No salen de ahí. Almas de hombres, espiritualmente y también hablando literalmente. Verso 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas. Estos son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad, ha llegado su hora, está madura para la destrucción. Cuando caigan las plagas será destruida. Capítulo 18, versos 17 al 19. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, en un pequeño corto de tiempo. No es una hora profética, porque los tiempos proféticos terminaron a partir del año 1844. Ya no hay tiempos proféticos desde ahí. El tiempo no será más, dice Apocalipsis 10:7. Y todo piloto, todas las que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se separaron lejos. ¿En dónde está la riqueza? La economía se mueve a través del mar, a través de los grandes barcos, a través de los buques, contenedores, petróleo, mercaderías, una serie de cosas se mueve a través del mar. Las grandes empresas se pararán lejos, se paraliza la economía. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es decir, que miren, Babilonia, este poder, gobierna y controla todo en el mundo. Todo lo gobierna en el mundo. Dentro de su sistema tienen una sociedad secreta llamada la Compañía de los Jesuitas. Ellos manejan todo esto. Ellos dominan todo esto. Está dentro de este sistema terrible. Y estos se han enquistado en todas las organizaciones del mundo, en la banca, en los sistemas religiosos, en el deporte, en las finanzas,
en la economía, se han metido también en la política, se han metido también en la sociedad, se han metido en la educación, se han metido en todo. No hay nada que no hayan ellos topado y están controlando. Es por eso que Dios dice, salgan de Babilonia. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolado. La riqueza viene a través del mar. Ezequiel capítulo 27, del 25 al 32, nos habla de las naves de Tarsis, que eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. O sea, este fue el medio de enriquecimiento de este poder. Ustedes pueden leer Ezequiel capítulo 27, del 25 al 32. Así que el mecanismo de enriquecerse. Verso 31 dice, se raerán por ti los caballos, se ceñirán de cilicio, endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Levantarán sobre ti endechas o clamores o llanto en sus lamentaciones y echarán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? En este caso, la profecía de Ezequiel capítulo 27 habla de Tiro, de este gran reino en el Antiguo Testamento que hacía lo mismo que Babilonia, se enriquecía a través del mar, era el poderoso de la tierra. ¿Cómo la destruida? ¿Cómo dice, hablando de Tiro, quién como Tiro dice como la destruida en medio del mar? Es decir, así mismo fue destruida y así será destruida Babilonia. Es una historia, un símbolo del Antiguo Testamento. Descenderán sus naves, el versículo 29, todos los que toman remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, es decir, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Es una profecía vista anticipada a lo que va a pasar en el futuro. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea, en el cielo deben alegrarse los ángeles y los mundos que Dios creó, porque se hace justicia sobre este poder y sobre el Señor de ellos. Y los santos, ¿por qué los santos? Porque fueron muertos, pues, por este poder. Fueron muertos los santos de Dios. Y los apóstoles y los profetas, porque fueron muertos, su sangre se derramó por causa del Evangelio, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y este poder se levantó contra ellos y los destruyó, los mató. Pues cuando Jesucristo venga por segunda vez y levante a sus hijos y los ponga y los lleve al cielo, ellos se van a alegrar, porque sabrán de la destrucción de este terrible poder en la tierra. Los ángeles son los primeros en alegrarse. Ellos han estado trabajando en estrecha colaboración con el pueblo de Dios para llevar el Evangelio a los habitantes de la tierra. Los santos apóstoles y los profetas también se regocijarán, pues claro que sí, por la destrucción de Babilonia. Así que empezó a hacerse justicia, ¿no es cierto? La justicia que ellos pedían. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? ¿Cómo se hace la justicia? Desde que empiezan a caer las plagas, y en forma especial cuando se les da a beber sangre, porque ellos dicen que nos han derramado nuestra sangre. El capítulo 16 de Apocalipsis, hablando de la segunda y la tercera plaga, dice, el ángel del Señor dice, pues los has dado a beber sangre, pues lo merecen, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Así que también tú les has dado a beber sangre. Se les responde. Apocalipsis 18:21. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vean la profecía en el Antiguo Testamento que dice exactamente lo mismo. Jeremías 51, versos 60 al 64. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia,
Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Claro, Ezequiel está hablando de la Babilonia que tendría cautiva al pueblo de Israel durante 70 años, pero es una profecía, un símbolo de lo que le va a pasar a la Babilonia actual. Dice, todas las palabras que están escritas contra Babilonia, verso 61 del capítulo 51 de Jeremías. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre has de ser asolada. 63. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, en medio del gran río, porque el Éufrates es el río de Babilonia. Y simbólicamente, las aguas es símbolo de los pueblos, los que sustentan a la Babilonia actual. Verso 64, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. ¿Qué decía Apocalipsis 18:21? Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hollada. El mar es símbolo de los pueblos, o sea que los pueblos mismos le hundirán. Ahí será quemada y destruida. Versos 22, Apocalipsis 18:22. Y voz de arpista, de músico, de flautista y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, porque todo será lamento, llanto, tristeza, dolor, angustia, será terror, porque viene la destrucción sobre ella. ¿Qué se va a escuchar más? Pues ya la alegría y el canto de destruir almas, el enriquecimiento ilícito, el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, la destrucción de las sociedades. ¿Qué se va pues otra vez a ver eso? Cuando en Babilonia lo que va a haber es llanto, muerte, oscuridad, dolor, doble porción de lo que hizo. Capítulo 18, verso 23 de Apocalipsis. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. 18, 23. Y ahí tienen ustedes una serie de textos que pueden comparar. Apocalipsis 13, 14, Apocalipsis 16, 14, Apocalipsis 18, 20, Apocalipsis 17, 2, Isaías 47, 9, Isaías 47, 12 al 13. Todo esto está hablando de una explicación de estos dos textos de Apocalipsis 18, 22 y 23, del lamento de Babilonia cuando sea consumida. Y verso 24 del capítulo 18 de Apocalipsis. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Cuando los fariseos y los saduceos acusaban a Jesús de violar los mandamientos de Dios y de sedición, de que no quería sujetarse a las tradiciones humanas, Jesús en Lucas 11:49 dice lo siguiente. Lucas 11:49. Por eso dice, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Eso lo dijo el Señor. Capítulo Lucas 11, verso 50. Para que se demande de esta generación, hablando Jesús de su generación, la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¿A quién le está endosando el Señor? A los fariseos, a los saduceos de su tiempo, que ellos son culpables del mismo crimen que hicieron sus padres en el pasado. Tienen el mismo espíritu de destrucción. Verso 51 del capítulo 11 de Lucas. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías será reclamada, dice el Señor Jesucristo, de las manos de los que estaban en la generación de Jesús, que murió Zacarías entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Jesús estaba endosando la sangre de todos los hijos de Dios, desde Abel hasta Zacarías, todo el tiempo, los muertos del pueblo de Dios, lo que hicieron los enemigos del pueblo de Dios. El Señor dice que en su tiempo los saduceos, los fariseos y todos aquellos líderes estaban imbuidos por el mismo espíritu y eran culpables como si ellos mismos lo hubiesen derramado la sangre de los santos profetas.
De igual manera, se encontró en Babilonia la sangre de los profetas y los santos, el mismo espíritu que motivaba el odio, la venganza de los fariseos, de los saduceos contra Cristo. Ese mismo espíritu lo tiene hoy Babilonia, y ese es el espíritu de Satanás, el espíritu del enemigo de Dios. Dice, ese mismo espíritu se encontró en Babilonia, la sangre de los santos y de los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra, ya que el mismo espíritu que motiva la muerte de Abel, de los profetas o los apóstoles, es el que motivó la muerte de los santos de Dios en todos los tiempos, especialmente en el último tiempo, muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. Jeremías 25:31. El gran conflicto siguió su curso durante 6,000 años, dice el conflicto de los siglos. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Vindica el carácter en su pueblo, vindicó el carácter en el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, vindicó su carácter a través de la historia, y en este último tiempo vindicará su justicia, su carácter a través del pueblo de Dios que lo tendrá aquí en la tierra. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres que se unieron al gran enemigo. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los llevará a la destrucción. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es la historia de este capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Quiere ser destruido con Babilonia? ¿Quiere usted ser destruido con Babilonia, con las plagas que caerán en la tierra? ¿O quiere salir de Babilonia? El Señor lo que le pide es, a través de su pueblo que estamos predicando el Evangelio, que preste atención. Escuche lo que Dios dice a las iglesias a través del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, a las distintas organizaciones religiosas de la tierra. Salga de Babilonia. No sea partícipe de sus pecados para que no reciba de sus plagas. Dios le está llamando que entre a su pueblo. Él le va a capacitar para que usted sea fiel al Señor, para que obedezca a sus santos mandamientos. Identifique al Creador de los cielos y la tierra. Establezca una relación con el Señor, un pacto de paz que Dios va a hacer con su pueblo. Establezca hoy, porque Dios quiere que usted tenga paz con Dios. Y dice el Salmo 119, 165, para terminar, dice lo siguiente. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces Dios quiere que su pueblo que salga de Babilonia, que se junte con el pueblo que está predicando la palabra de Dios, el mensaje de los 3 ángeles y el juicio venidero, que está proclamando que hay un juicio en el cielo, que Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado, que está intercediendo por usted y por mí, que Dios quiere borrar nuestros pecados en el cielo, pero quiere que tengamos una vida de acuerdo al santuario, una vida de santidad en la tierra, una vida de rectitud y obediencia a los santos mandamientos de Dios por fe al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, porque lo amamos, y la manifestación de su amor, del amor que le tenemos, es obedecerle. Salga de Babilonia, querido amigo, salga de Babilonia, querido hermano, salga de Babilonia usted que está militando en otros sistemas religiosos. Salga de Babilonia si usted está todavía metido en las cosas del mundo y está jugueteando con Dios y con el mundo. Decídase. Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, seguidle. Por lo tanto, decídase, o el mundo o Dios. Yo le invito, en el nombre del Señor, que usted siga la verdad del Evangelio, que siga al Señor Jesucristo,
que lo busque en el santuario celestial. Él es su abogado, porque Él está ahí intercediendo por usted, para que su nombre sea registrado en el libro de la vida y que no sea borrado el libro de la vida y que permanezca y que juntos salgamos a proclamar la verdad, porque Dios tiene mucho pueblo en Babilonia. Deseo de corazón que este mensaje pueda servir, ser de mucho beneficio para todos aquellos que quieren entregar su vida al Señor y hacer la voluntad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.